Él sufrió, y nosotros también debemos estar dispuestos para sufrir por su palabra. Arrepiéntense y conviértense para que sus pecados sean borrados, y así, solamente así, el Señor hará llegar el tiempo del alivio. Puedes estar sufriendo ahora, puedes estar pasando un mal momento ahora, pero todo tiene un día para acabarse. Amén. Todo terminará un día. Amén. No todo es para siempre en ese mundo. ¿Cuánta gente poderosa había en este mundo? Ya no existen. ¿Cuánta gente que hacían maldades que ya no existen? La gente va. Las cosas que tú tienes van. Pero la palabra es para siempre. Acepta la palabra. Acepta convertirte en la palabra, por la palabra de Dios. Acepta recibir el bautismo. Y así el Señor, porque el Señor no miente, lo que Él promete lo cumple. Así el Señor hará llegar el tiempo del alivio. La iglesia de Jesucristo es una. La iglesia de Jesucristo también utiliza la palabra de Dios. Por eso que hoy en día la iglesia de Jesucristo no recoge diezmo. Que mucha gente están recolectando, están pidiendo el diezmo. Pues desde que nació, desde Hechos 2, donde nació la iglesia por el mensaje del apóstol Pedro, desde Hechos hasta Apocalipsis, no vemos en ninguna parte donde la iglesia pedía diezmo. El diezmo no está en la iglesia. No existe el diezmo. La ofrenda sí existe, pero hay que hacerlo como dice la palabra, según 1 Corintios capítulo 16, 1 a 2, si lo quiere leer. Y más adelante vemos en Hechos capítulo 4, versículo 4, vemos que muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y su número llegó a unos 5,000 hombres. En Hechos 2, versículo 41, eran 3,000. Pero ahí vemos en Hechos 4, versículo 4, la cantidad fue aumentada por 5,000 hombres. Los que oían la palabra creyeron. Por eso Jesucristo dijo: id, predicar la palabra a toda la tierra. El que cree y sea bautizado será salvos, mas el que no cree será condenado. El que habían oído la palabra creyeron, lo oyeron, escucharon la palabra, pues aceptaron creer en Jesús, porque es por medio de Él que puedes obtener la vida eterna. No hay otro nombre que se ha dado bajo el cielo, sino Jesucristo. Y los números llegó a unos 5,000. Y vemos claramente también que Dios estaba con los apóstoles de verdad. Hacían el trabajo como era y como vivían ellos. Y más aún, vamos a ver también qué dice más adelante, porque la cantidad iba aumentando porque ellos estaban predicando la palabra, estaban trabajando para Dios. Hechos 5, versículo 14. Dice así, Hechos capítulo 5, versículo 14, dice así: mas aún cantidad de hombres y mujeres llegaban a creer en el Señor, aumentando así su número. O sea que los hombres y las mujeres que escucharon la palabra también creyeron en el Señor, creyeron en la palabra de Dios, y los números iban aumentando.
no nos preocupa la cantidad de gente que hay aquí, porque Jesucristo no cuenta por la cantidad de gente que hay aquí. Jesucristo cuenta en la calidad de gente que eres, en la calidad de la palabra que estás predicando a la gente. Eso es lo que cuenta para Dios. ¿Qué están predicando allá afuera? Jesús y el Padre no son diferentes. Jesús y el Padre no son diferentes. Vamos a ver en Juan conmigo, vamos a leer otro capítulo en Juan para ver Juan 14, empezamos desde el versículo 6 hasta el 11. Juan 14, versículo 6 hasta el 11. Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie llegará donde el Padre sino por medio de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Hay que seguir los mandamientos de la cabeza. Si Jesucristo no dijo esto, que si algo no está escrito en la Biblia, yo no tengo que predicarlo. En el versículo 7 dice así: si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Pero ya lo conocen y lo han visto. Si me conocen a mí, ya conocen al Padre. Porque el Padre y yo no somos diferentes. Felipe le dijo: pero Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Muéstranos al Padre y será suficiente para nosotros. Estaban confundidos y hacían preguntas. Pues en la iglesia de Jesucristo también tienes derecho a hacer preguntas. Estás en una escuela, pero hay muchos lugares que tú llegas no puedes hacer preguntas. Dice, haciendo desorden. Pues si yo no entiendo, tengo que preguntar para que tú me expliques. Jesús le respondió: hace tanto tiempo que yo estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. Hace tanto tiempo que Jesús, que el Padre estaba con ellos y todavía no lo conocen. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? Si me está viendo a mí, estás viendo al Padre, porque el Padre y yo no somos diferentes. Mucha gente hoy en día toma pretexto porque escuchan la palabra de Dios, escuchan el Evangelio, pero todavía no quieren creer. Todavía no quieren creer. Pues después de la muerte ya no hay arrepentimiento. Si estás esperando, es cuando te mueras, y para hacerle pregunta a Dios, pues estás muy tarde. Para preguntarle a Dios: pero yo nunca escuché tu palabra. ¿Por qué no te me aparezca en mi sueño? ¿Por qué no abriste el cielo para hablarme? No, Jesucristo te está hablando ahora mismo por medio de su palabra. Amén. ¿Cómo es que no lo has escuchado? ¿Cómo es que no quiere creer en Dios? ¿Cómo es que dice que Dios no existe? Dice que el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dice, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿No crees eso? Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Cuando les enseño, eso no viene de mí, sino que el Padre que permanece en mí hace sus propias obras. Cuando Jesucristo le estaba enseñando a ellos, eso no venía de él, sino del Padre. Lo que te estoy diciendo ahora no lo invento yo, no lo estoy diciendo yo, sino lo dice la Biblia.
Está escrito en la Biblia. Versículo 11 dice, yo estoy en el Padre está en mí. Créanme esto, o si no, créanlo por las obras mismas. Si no creen que el Padre está en mí, créanlo por lo que han visto, por las obras que han visto, créanlo. Pues esta noche te quiero decir que crea en Dios, crea por lo que estás escuchando esta noche. No me crea a mí, sino averígualo para ti mismo. Toma los versículos y léalo, y así vas a obtener la vida eterna. Porque Jesucristo dijo, yo quiero leer otro capítulo contigo para ver si hoy en día, porque la gente, vamos a ver en Romano 1, quiero leer un versículo contigo, Romano 1, versículo 20, para ver qué dice. Dice así, Romano 1, versículo 20, dice así, lo que es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo, y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad, de modo no tienen disculpa. Hoy en día nadie no tiene disculpa delante de Dios, porque lo que Dios ha creado, tú lo estás disfrutando. Lo estás disfrutando, entonces no hay disculpa. Hay cosas que uno no puede creer al verlo. Uno no sabe cómo existe. ¿Cómo es que puede estar las cosas así? ¿Cómo es que el cielo puede estar así? Queda con el mismo color, nadie lo pinta. El mar también. Ve dónde empieza, pero tú no puedes ver su fin. ¿Cómo es que Dios no existe, hermanos? Entonces, si tú estás disfrutando de las cosas que Dios ha creado, entonces no tienes excusa delante de Dios, sino aceptar y creer en su palabra para que Él te dé vida eterna. Siga con nosotros, porque más adelante tenemos muchas cosas que decirte y vamos también a mostrarte de verdad que el diezmo no está en la iglesia. El diezmo no está en la iglesia. Siga con nosotros y hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Amén. Bienvenidos, bienvenidos. Bien. Dieu Tout-Puissant, bon papa, nous qui dans le ciel là, nous te remercions, Seigneur. Nous bénissons chaque jour, chaque minute, chaque heure, Seigneur. Oui, c'est vous-même qui pour mon Dieu, pendant que je me cago l'autre, Seigneur. Et avant le ciel là que tu as créé, Seigneur, on t'a déjà fait choix de nous pour nous devenir serviteurs, Seigneur, et servants. Malgré problèmes, difficultés, nous rencontrons sur le chemin, nous, parfois nous t'avons découragé, Seigneur, face à problème de la vie. Parfois, Seigneur, nous t'avons laguer ça. Mais chaque fois nous songeons, prière ont été fait pour disciples avant de monter au ciel. On t'a prié pour ceux-là qui étaient là, Seigneur, et on t'a prié pour ceux-là qui sont capables de venir, croire dans la parole. Le chemin n'est pas facile, il est très difficile. Fallait à gauche, fallait à droite. Nous avons couru, Seigneur, mais il faut que nous arrivions. Mettez, piller nos côtés dans la rivière. Selon dit le serviteur Paul, nous demandons chaque jour, Seigneur, aidez-nous pour nous approcher plus près au Seigneur. Parce que vous dites plus près c'est la vie, et puis loin c'est la mort. Merci pour tout le temps que nous avons passé, Seigneur, dans la prédication, et visiteurs qui t'ont posé nos questions, Seigneur. Nous disons merci, Seigneur. Nous continuons avec la même prédication ça, jusqu'à ce qu'il nous va arriver, côté nous besoin de vivre, Seigneur. Et tout cela, on attendait à travers les ondes et tous les réseaux sociaux, nous demandé d'ouvrir l'esprit, par une connaissance, par une intelligence,
Faites pas seulement chercher, tendez, mais aidez pour comprendre la parole ça. Et ce seul parole ça, Seigneur, qui permet de nous rejoindre la vie, à condition de nous retirer la dedans dans l'écrit. Merci Seigneur pour tout le temps de nous passer et pour le restant que nous allons passer, Seigneur. Nous prions aussi dans nos Seigneur nous et sauver nous Jésus-Christ. Amen.